Hermanos, miren, la lectura que hemos tenido de la palabra de Dios, Pedro insta a los cristianos a que sepan dar razón de su fe, por qué profesan lo que profesan. Y estos hombres de la Reforma y los precursores de la Reforma fueron tachados de maleantes, de herejes, ¿no? Y soportaron, ¿verdad? Soportaron las persecuciones y en muchos casos, en muchos de ellos, la muerte. Entonces, como hemos visto, con Martín Lutero se viene la detonación del movimiento protestante, pero ya antes, como lo mencionábamos, había habido hermanos que tenían ya esa inquietud, pero no se había dado el tiempo. Entonces, con Martín Lutero encabezando el movimiento, después se le agregan o se descubren pues estos otros hermanos que también tenían estas inquietudes, ¿no? Son los que vienen después de la Reforma. Entonces yo, fíjense que buscando, créanme que anoche hasta soñé con todo esto, porque me pasé todo el día y dije, no quiero hacer los pelotes como yo, que de hecho bolas con tanta información. Estuve indagando muchísimo de los movimientos, de las fechas que proclaman, que enseñan y tantas cosas, y encontré varios diagramas como pero este se me hizo como el más claro, más entendible, aunque por la resolución del proyector no se vea muy bien, pero no sé si tengamos algún apuntador como láser o algo así. Esta fuente la tomé de esa página, pero dice que la fuente original es de la Enciclopedia Británica. ¿Sí se acuerdan los viejitos? ¿Sí? ¿Qué era la Enciclopedia Británica? Quien tuvieron Enciclopedia Británica antes del internet era que tenía billetes, ¿no? Era una fuente la más confiable que había de toda la información a nivel mundial. Lo que tú buscaras. Ya no se usan las enciclopedias, ¿verdad? La Salvat, ¿qué más era? Se compraban grandes volúmenes y se tenían para consultar, ¿verdad? Los pobres usábamos la Salvat o la que teníamos ahí en la biblioteca, pero quien tenía una enciclopedia británica era rico, ¿no? Entonces, miren, sí hubo el apuntador. Vamos a ver en este diagrama el punto donde surge la Reforma Protestante. Eso que vemos en rojo viene siendo lo que acabamos de ver ahorita con el hermano Jorge, la Iglesia Católica que traía. ¿No se ve? ¿No? ¿Cómo le hacemos? ¿Me paro allá y le pongo con el dedo? Yo creo que sí, ¿sí? Hermano, sí. Vamos a apagar las luces de frente. A ver si las apagamos de allá. Ya subió mi esposa, a ver si está allá. Nada más no quitar la energía ya se ve un poquito mejor, ¿no? Miren, aquí, pues, si les estorbo, pues pásense de este lado, pero es que voy a tapar el proyector, ¿no? Voy a pasar de este lado, miren. Aquí tenemos cómo venía la historia de la Iglesia Católica. Pero antes hubo ciertos prerreformadores y uno de ellos fue Juan Hus. En 1415 este hombre fue quemado, tachado de hereje, precisamente porque ya traía esas ideas que después encabezó Lutero. Pero en 1415 fue declarado en un concilio. ¿Cómo se enseña? Aquí, en 1415, el tema es interesantísimo. Bueno, a mí que me gusta la historia, es interesantísimo y es algo extenso. Este hombre, Juan Hus, fue quemado en la hoguera después de ser juzgado. Antes hubo un antecesor de él, John Wycliffe, que también tuvo sus movimientos que inspiraron a Juan Hus en estas ideas, pues, de volver al catolicismo, al cristianismo bíblico. Pero ¿saben qué? Lo tacharon de hereje, lo condenaron y fue mandado a la hoguera en 1415, quemado vivo. Y también a Juan Wycliffe dice que sacaron sus huesos 40 años después de que estaba sepultado y los juzgaron y los quemaron. Vean nada más, ¿no? Pero de aquí surgió este movimiento que se llama los husitas, que precisamente volvían sus ojos a las escrituras de la palabra de Dios y que ahí debería de volverse la iglesia, ¿sí? Dice la historia que cuando Juan Hus iba a ser quemado, dijo unas palabras, se le atribuyen, porque Hus en su idioma significa ganso.
Dice, van a asar un ganso, pero en un siglo va a surgir o va a aparecer un cisne al cual no podrán asar, como dando palabras proféticas de que en 100 años iba a surgir, pues él no sabía, pero surgió Lutero, y Lutero no lo pudieron quemar, ¿no? Entonces aquí vemos, y en este punto de aquí, es cuando Lutero publica sus 95 tesis. A partir de ese momento, pues se sigue esa corriente, ¿no? Se les empezó a llamar como luteranos, ¿no? Porque tenían las ideas de Lutero, aunque Lutero siempre se opuso a que les dijeran luteranos a sus partidarios. Él quería que se les llamara cristianos, porque como Pablo decía, ¿qué acaso fui yo crucificado, Pedro o alguien? No, pero sin embargo, pues ya ven la tendencia humana a ponerle el nombre de la cabecilla. Entonces, vemos en este inter como que marchan y se van uniendo a la causa de Lutero. Y de aquí vamos a ver que van a surgir dos denominaciones bien importantes. La primera de ellas aquí se desprende, que es el luteranismo o la iglesia luterana. ¿Por qué? Porque estaban las ideas de Lutero, que ya vimos con el hermano Jorge. Negar la intercesión de María, la infalibilidad del Papa y todo eso. Entonces se unieron y surge la iglesia luterana aquí a partir de esta fecha. La iglesia luterana, vemos que con las ideas de Lutero se van integrando más y más, principalmente en Alemania. Entonces la iglesia luterana es de las más antiguas. Fíjense bien, si son observadores, cuando el pastor llama a la Santa Comunión, dice la iglesia Peniel a través de un servidor, hace un llamado a los otros cristianos que sean históricas iglesias, miembros de una iglesia evangélica históricamente reconocida, ¿no? ¿Verdad? A que participe de la mesa. Bueno, los luteranos, fíjense que Lutero, como decía el hermano, no era su intención separarse o separar, más bien él quería que la reforma se diera en la iglesia católica, pero terminaron excomulgándolo en la dieta de Worms, donde tuvo que comparecer y después de un juicio lo querían matar, pero tuvo él el apoyo político de personajes importantes y no lo lograron. Entonces él todavía traía ciertas tendencias del catolicismo. Por ejemplo, una de ellas es que decía, a ver, no creemos en la transubstanciación, es decir, el pan y el vino no se transforman en el cuerpo de Cristo, pero sin embargo hay algo en ellos que es el cuerpo de Cristo, ¿no? Se le llama consubstanciación, no se cambia como lo dice la Iglesia Católica, pero sí tenía como esa doble naturaleza el pan y el vino. Igual solamente las escrituras, como ya lo mencionamos, el Papa es desconocido totalmente, entonces surge este movimiento del luteranismo. Los que se unieron a Lutero después como post-reformadores vienen siendo otro grupo de hermanos que ya mencionó el hermano Jorge, como Juan Calvino. ¿Quería mencionar algo? Sí, hermano. Sí. Aquí nada más como una nota, dice que cuando Martín Lutero le dieron de que impartiera por primera vez la oración de la Eucaristía, temblaba, ¿no? Dice que temblaba sus manos, porque decía, ¿cómo puedo yo tener en mis manos inmundas el cuerpo de Cristo y la sangre de Cristo? Él tenía todavía esa tendencia, porque era un monje católico, y él creía que en el pan y el vino había esa divinidad, pues. Dice que tiró. Sí, que temblando, ¿verdad? Lo hacía. Bueno, entonces, la historia es preciosa y es larga. Bueno, entonces, después aquí surge de estos correligionarios, por decirlo así, de Lutero, se le une Juan Calvino, se le une Juan Knox, y se crea esta rama que se conoce como el calvinismo. La postura o la teología de Calvino la conocemos como tal del tulip, ¿no? que conocemos, ¿no? La depravación total del hombre, que hemos estudiado aquí en la iglesia. Juan Calvino difería de Lutero en que él decía, no, el pan y el vino no son como tal, ni contienen el cuerpo de Cristo, ¿no? Solamente son, ¿qué cosa? Símbolos externos, visibles. Cuando estudiamos la cena del Señor
y el bautismo, decimos que el agua, el pan y el vino son símbolos externos de lo que el Espíritu de Dios hace en el interior del hombre. Entonces, aquí Martín Lutero, según lo que yo estaba investigando, él propuso las tres solas primero: solo la Escritura, solo la fe, y la otra, ¿cuál era? No, todavía no. Solo la palabra, es decir, solo la Escritura, solo la fe y solo la gracia. Hasta ahí se quedó, ¿no? Ya después, más estudiosos de la Escritura como Juan Calvino ya complementaron, ¿no?, lo de solo Cristo y solo a Dios la gloria. Entonces, Juan Calvino se desprende aquí lo que era el calvinismo. ¿Por qué se le conoce como calvinismo? Porque eran las ideas de Juan Calvino. Juan Calvino fue un francés, pero generalmente o principalmente su ministerio lo desarrolló también en Suiza. Fue autoridad civil y religiosa en Ginebra. Entonces, tanto Calvino como Lutero traían todavía esa influencia de la Iglesia Católica, y ellos quisieron hacer una renovación tanto religiosa, pero además que política, ¿no? Porque Juan Calvino quiso implantar las leyes bíblicas a la sociedad, no solamente a la iglesia, sino que la sociedad entera viviera de acuerdo a los preceptos bíblicos. Y ya se imaginarán la revoltura que se hizo. Tanto Martín Lutero como Calvino seguían practicando de la Iglesia Católica el bautismo de infantes, la mezcla pues de la religión con la vida política o civil, ¿sí? Entonces aquí vemos las dos primeras ramas que surgieron de la Reforma, pero surgió esta otra tercera rama, vean de aquí del tronco, por decirlo así, que se considera la tercera rama, que no congeniaba totalmente ni con esta, no estaban en total de acuerdo. Sí estaban de acuerdo con las ideas reformadoras, y se llamaron los anabaptistas. Anabaptista significa, ana es el re o el de nuevo, bautismo, el bautizar de nuevo, porque decían, a ver, según la palabra de Dios, Marcos 16 dice que debes de evangelizar y aquel que crea sea bautizado. Pero aquí se seguían bautizando por familias, con niños y todo. Bueno, es otro tema aparte. Y aparte decía, no, tiene que ser un bautismo consciente, donde el creyente, una vez convencido de la fe en Cristo, no debe ser una fe familiar o del pueblo, sino debe de ser una conversión personal. Y entonces aquellos que se bautizaron siendo niños, su bautismo no es válido. Entonces les pusieron los rebautizadores como un mote o algo despectivo, y fueron perseguidos, fíjense nada más, tanto por estos como por estos, ¿no? Además decían, es que las cosas de la iglesia, las escrituras son para la iglesia y se debe de vivir una forma espiritual, no a nivel de pueblo, ¿no? Como la iglesia católica era, pues todo el mundo era católico, soldados, reyes, todos eran católicos, ¿no? Aquí debe haber una convicción personal. Otra característica que tenían ellos es que su intención era vivir conforme a la palabra de Dios del Sermón del Monte, pacifistas, ayudadores, fraternidad. Entonces ellos decían, nosotros no vamos a acudir a la guerra. Recuerden que en ese entonces como ahora las guerras se armaban por cualquier cosa. Entonces ellos no se podían enrolar al ejército ni buscaban hacer juramentos, porque dice el Señor, no jurarás, y para tomar un cargo público se tenía que hacer un juramento. Entonces empezaron a ser perseguidos y atacados, pero en sí estos son las tres primeras ramas que surgieron de las ideas de la Reforma. No sé si hay algún... Hermano, los anabaptistas hoy existen todavía. Sí, ahorita vamos. Generalmente los menonitas. Como todo esto, con el paso del tiempo, lo que toca el hombre, si no es sostenido en la palabra de Dios, todo se corrompe. Todos estos movimientos han tenido verdaderamente altas y bajas y cambios y esto. Yo tengo otra opinión, hermano. Ajá. Aunque no es el tema a tocar, pero sí debemos tocar el punto de los bautismos de los infantes algún día,
porque nosotros como calvinistas Sí. presbiterianos aceptamos Sí, esa ahorita ese es otro tema, pero digo, ¿cómo surgió la rama? No es el tema ahorita del bautismo de infantes, pero ellos principalmente decían, no, se debe, o sea, estamos viendo como histórico, ¿no? Como histórico, no es que estemos a favor de todo lo que ellos enseñaban, pero como tal traían la idea de la reforma, de desconocer al Papa y todas las atrocidades que hicieron, la intercesión de María, la veneración a las imágenes, y tantas cosas que ya vimos hace rato. Ese es otro tema. Bueno, entonces, de ellos era su postura, pero igual se degradó y vinieron muchos altibajos, hubo guerras entre estos grupos, ellos mismos después se volvieron bien bélicos, perseguidores, y de estos actualmente se conocen como los menonitas, porque Simón Meno fue uno de los que ellos surgieron antes. Tengo ahí los datos, pero no me quiero meter en nombres y tanta cosa, ¿no? Quiero que nos llevemos la idea. Es la corriente que heredó de ellos, ¿no? Me parece que también están incluidos los Amish, así como los menonitas. Los Amish. Sí, miren, tengo toda esa historia, pero no quiero extenderme mucho porque mi idea es ver el plan general, ¿no? Entonces, de estas tres ramas van surgiendo las otras denominaciones. Por ejemplo, aquí miren, en los luteranos, aquí por el año 1675, recuerden que el el luteranismo traía muchas prácticas del culto católico. Y surgió un movimiento que se llamaban los pietistas, de pietos, piedad, que decían, no, nosotros vemos que todavía esto está muy influenciado por el gobierno civil y como que la iglesia se ve como nada más una mera religión. Nosotros vamos y empezaron a hacer un grupo ellos de más consagración a Dios, de más lectura de la palabra, de más reflexión, de más predicación, ¿no? Y surgió este grupo, pero a la final como que se fue opacando. Pero a la final en todas las demás iglesias han surgido este tipo de hermanos, ¿no? Como en el caso que aquí vamos a ver, por aquí surgieron los puritanos, ¿no? Decir, no, nosotros vamos a apartarnos porque vemos que la iglesia se ha caído en cuestiones mecánicas y es mero rito religioso, pero vemos que hace falta esa santidad y consagración al Señor, ¿no? Y hasta la fecha ha habido en todas las denominaciones históricamente reconocidas hermanos que han tenido esa inquietud, ¿sí? No sé si quieran algo. Lo que menos quiero es aburrirlos, ¿no? Notar aquí que de ahí surgen los pentecostalistas, de los anabautistas. De los anabautistas, por aquí ya está. Muy adelante, Por aquí cerca está, de 1800. pero ya es por los 1800 y en Estados Unidos. El tema es muy amplio, pero bueno, cuando menos surgieron estas tres principales ramas. ¿Cuáles fueron? Los Luteranos, los calvinistas y los anabautistas. anabautistas. Todos traían la esencia de la reforma. Esto era nuevo, faltaba estudiar mucho todavía de las doctrinas, de la palabra de Dios, muchísimas cosas faltaban todavía, pero ya estaba esa inquietud de volverse a la palabra de Dios. Ahora, todos ellos, con su interpretación, con la que Dios les dio de las Escrituras, formaron sus grupos, pues, que eran, ¿cómo se les llama? Partidarios de ese pensamiento de interpretación de la palabra, ¿sí? No quiere decir que todos tengan la razón o que tengan la razón absoluta, ¿no? Pero la idea, a lo que yo quiero recalcar, es que tenían la esencia de la reforma, ¿sí? Con todos los defectos y todo lo que haya habido, ¿no? Bueno, vamos a dirigirnos a nosotros. Vemos aquí en 1560. Fíjense, habían pasado ¿cuántos años después de que Martín Lutero inició? Un siglo. Como, no menos. Como 1517. El calvinismo se le llama a toda esa corriente doctrinal que extrajo Calvino. Él escribió un libro que creo que tenía como 25 años, La institución de la religión cristiana. Entonces daba unos conceptos, ¿verdad? Bien definidos, normas, porque era una iglesia, ¿cómo le podemos llamar? Reformándose o volviendo pues a lo antes. Entonces faltaba mucha institución, no había ni los credos, no había muchas cosas. Bueno, los credos de Nicea y esos
que se había tenido antes ya se había perdido, pero faltaban confesiones de fe, o sea, para que se instruyera al pueblo. Recuerden que en ese entonces estaba recién inventada la imprenta, faltaba muchísima literatura como hoy la tenemos. Entonces, el calvinismo se le conoce, o las iglesias calvinistas son aquellas que siguen la institución dada por Calvino. Y hay diversidad y se han hecho mezclas de una y de otra y de acá y de allá, ¿no? Pero principalmente es eso, las iglesias que siguen la institución o ¿cómo se le puede llamar? Pues sí, lo que trazó Calvino en base a la palabra de Dios, ¿sí? Bueno, entonces fíjense que en 1560 Juan Calvino tuvo un discípulo, un aprendiz, un alumno, que se llamó Juan Knox. ¿Juan Calvino de dónde era? Francés, ¿sí? Él también fue monje. Juan Knox también fue un monje que se convirtió al protestantismo y aprendió de Calvino, ¿verdad? Como que aquí van juntos. Pero Juan Knox era de Escocia. Entonces Juan Knox, después de tener la enseñanza del Calvino y abrazar, por decirlo de alguna manera, su doctrina, regresa a Escocia y funda la iglesia en Escocia, y como tal fue la iglesia presbiteriana. La iglesia presbiteriana, a ver, nosotros somos presbiterianos. ¿Qué nos distingue de otras iglesias? El sistema de gobierno. El sistema de gobierno, ¿a través de qué? A ver, hermanos, de presbíteros. Presbíteros significa ancianos, que son elegidos por la propia iglesia, ¿sí? Entonces él instituye esta iglesia en Escocia. Escocia es actualmente, o estaba en formación, parte del Reino Unido, y hubo unos pleitos con otra iglesia que vamos a ver aquí que surgió, la iglesia anglicana. A ver, como que de aquí se separa un poco. La iglesia anglicana como que tiene un tema un poco aparte. ¿Por qué? Porque la iglesia anglicana, igual como decía el hermano Jorge, Enrique VIII también fue de los interesados en la reforma, pero no tanto por la pureza de la doctrina, sino más bien por su ambición personal. Enrique VIII era el rey de Inglaterra en ese entonces. Entonces él quería tener el poder tanto político como religioso, porque Inglaterra, igual que todos los demás, estaban sometidos ¿a quién? A la autoridad religiosa del Papa. Y de ahí surge la iglesia anglicana. Anglicano es el término que se le daba a los de Inglaterra en esos entonces, ¿no? ¿Sí? Eran los anglicos y los sajones, anglosajones, ¿sí? Entonces la iglesia anglicana viene del término de que se le daba a los anglos, a los de Inglaterra de ese entonces. Entonces este rey en 1534, vean, habían pasado 17 años, dice: yo también nos separamos. Inglaterra se separa del catolicismo romano, ¿sí? Pero la iglesia anglicana dice: a ver, como la palabra de Dios, que el rey está puesto por Dios, pues entonces el rey es la máxima autoridad civil y religiosa, y sigue siendo hasta la fecha. La cabeza de la iglesia anglicana es el rey de Inglaterra. En este caso, ¿quién es? Carlos, ¿qué es? Sí es Carlos, ¿no? Príncipe Carlos. Entonces, fíjense, esta iglesia anglicana, igual, ¿verdad? Se separa de Roma, desconocen al Papa, pero el rey seguía todavía como creyendo que el Papa era una autoridad religiosa. Pero por conveniencia, él desconoce, empiezan los problemas, y es una historia larguísima de la iglesia anglicana, de conflictos. Cuando este rey muere, bueno, tuvo 6 esposas, mató como a 4. Bueno, le conocen como Enrique el Sanguinario o algo así, el déspota. Mató como a 4 esposas, porque ya no las quería, les buscaba algo y pum, las ejecutaba. Entonces dice que una de sus hijas heredó el trono, pero duró como 15 días y su otra hija la mandó matar, y esta quiso regresar, o regresó más bien al papado.
Pero entonces ya había la pugna y tantas cosas. De repente Inglaterra ya estaba en el catolicismo otra vez, y luego siempre no, y luego llegó otro rey. Y sí, la historia es muy larga, pero la iglesia... Esa aquí, hija se le conoce como María la Sanguinaria. María la Sanguinaria, porque ella, después de su hija Ana, que duró poquito, María llegó al poder y mató a muchísimos. Persiguió a los ministros. Y mató a muchísimos, ¿verdad? Los mandó matar. Pero después llega otro y otra vez vuelve, ¿no? Con la iglesia anglicana. Pero Escocia, al ser parte del Reino Unido, ellos ya tenían su iglesia, y había unos pleitos, porque decir, no, es que es la iglesia de Escocia, la presbiteriana, no, es que la iglesia anglicana. Entonces había unos guerras, hubo guerras, ¿no? Verdaderamente hubo guerras, hasta que se determinó, cuando se hizo el Reino Unido, que pactaron los países en ese reino, dijeron, sí, nosotros estamos con el Reino Unido, pero ¿sabe qué? Nos respetan a nosotros nuestra iglesia presbiteriana. ¿Sí? Entonces la iglesia presbiteriana es la iglesia fundada por Juan Knox. ¿En dónde? En Escocia, y que tuvo grandísimos conflictos. La iglesia de Londres, de la Gran Bretaña, ¿qué cosa es? Anglicana. Entonces, fíjense, ahora que fue la coronación del rey, cuando llegaron a hacer la paz y ya no tener estas guerras, ellos dijeron, vamos a hacer un tratado que se va a respetar, que el rey va a reconocer a la iglesia presbiteriana de Escocia como algo aparte y no se va a meter con ella. Y fíjense que la coronación de este rey que recién fue, me puse a verla nada más por la parte cultural, histórica, a ver qué tanto hace, ¿no? Está llena de muchísimos simbolismos, pero hay una parte donde el rey se compromete y jura a respetar la iglesia presbiteriana de Escocia. ¿Sí, hermanos? Bueno, entonces recuerden, Estados Unidos fue poblado por colonias, vinieron migrantes, principalmente del Reino Unido, de Irlanda, de Escocia, y ellos trajeron el presbiterianismo o el sistema a Norteamérica, ¿verdad? Trajeron el sistema calvinista, entonces, y presbiteriano. Entonces, ¿desde dónde viene nuestra denominación? Desde Calvino y desde... Es una de las 3 ramas principales. ¿Sí? Fíjense desde dónde venimos. Pues históricamente. Históricamente, ¿no? Ahora, estas iglesias estaban muy dadas en sus liturgias, en sus confesiones y en muchas cosas que se ocupaban en diferenciarse de otras, porque decían, no, es que la palabra de Dios debe ser así, ¿verdad? ¿Sí, hermanos? Entonces, de aquí surgimos los presbiterianos. Ya en otro estudio veremos cómo llega el presbiterianismo a México. La iglesia anglicana traía las ideas de la reforma. Sí, 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 pero decían que la cabeza, como tal en la tierra, era el rey. Y sigue siendo hoy, cuando le dan el nombramiento, el obispo de Canterbury. Yo no entendía todo eso hasta que me puse a estudiarlo, ¿no? Tienen un simbolismo tremendo. Sus vestuarios que ellos usan, como ellos seguían reconociendo parte de la tradición romana, sus vestuarios que ponen, todos pomposos, sus catedrales y todo lo que se desarrolló, ¿no? Pero a la final tienen una raíz. A ver si nos puede ayudar, porque no se ve bien las denominaciones que están abajo de la anglicana. Ahorita nos vamos para allá. Entonces ya vemos aquí esta rama del calvinismo, de cuál surge la iglesia presbiteriana. ¿Sí? Aquí tengo, y si no les comparto la página donde viene esta información. Le anduve buscando por todos lados, porque hay muchos puntos de vista, pero esto fue lo más centrado que encontré, ¿no? Entonces, miren, aquí está la iglesia anglicana, ya vimos cómo surgió, ¿sí? Con Enrique VIII, que el parlamento lo proclama como la autoridad religiosa y civil. El anglicanismo, se usaba este término, surgido en 1838 para identificar a las iglesias sometidas al rey de Inglaterra, separadas de la iglesia católica romana en 1534, ¿sí? En Enrique VIII. Entonces se conocen ahí a los ingleses desde ese entonces, y vemos que en 1534 el Parlamento británico aprueba
la supremacía de Enrique VIII como máximo jerarca de la iglesia en Inglaterra y se hace oficial su separación de Roma. ¿Sí? Ahora fíjense, aquí abajo esta rama es la iglesia episcopal. Nos vamos a ir yendo de arriba para abajo, ¿no? Esta, como vienen las colonias a Estados Unidos y las colonias pues ya no pertenecían a Inglaterra, pues ya nos iban a someter a la autoridad del rey, ¿no? Entonces, los que se vinieron a Estados Unidos dijeron, nosotros ya no somos anglicanos, porque eso quiere decir que vamos a reconocer al rey como nuestra cabeza religiosa y civil. Entonces se convierte en la iglesia en América, la iglesia episcopal. Episcopo significa ¿qué? Obispo. Entonces está regida por obispos. Pero no romanos. No romanos, porque ellos ya salieron de aquí, ya salieron de esta. No obispos romanos. Aunque como la iglesia anglicana todavía trae arrastrando la cultura del romanismo y sus vestuarios, estos obispos también como que hacen sus cultos así con unas vestimentas medias estrafalarias y cosas así, ¿no? Porque la palabra obispo significa El sobrevive. que sobrevé, pues, Ajá, episcopo, el que sobrevé, ¿sí? No sé si hay alguna duda hasta aquí, hermanos, o no quiero dormirlos. ¿Sí está bien o me detengo o qué hago? ¿Sí se va quedando claro? Sí, después les paso, traigo aquí unas de estas, le pueden sacar copias. Es importante que lo tengamos. Entonces aquí vemos que en 1789, vean, esta es una creación ya del siglo XVIII. ¿Sí? Ya del siglo XVIII. Bueno, más abajo tenemos a los metodistas. La iglesia metodista en 1739, por ahí por los 1700 y algo, surge de la iglesia anglicana. ¿Por qué? Había un grupo de estudiantes en los cuales estaba Juan Wesley y su hermano Charles Wesley, estudiantes de la Universidad de Oxford. La Universidad de Oxford es una de las universidades más reconocidas en Inglaterra. Dice que estos hermanos Wesley crearon un grupo de otros jóvenes universitarios que se distinguieron en ser muy meticulosos en la aplicación de la vida espiritual, y a todo lo que emprendían eran muy meticulosos y muy metidos, ¿no? Y en llevar una vida cristiana, porque ellos eran anglicanos, o sea, ellos eran, por decirlo así, protestantes. Entonces dice que se les empezó a conocer a ese grupito como el Club de los Santos, ¿no? Así, el Club de los Santos, mira, pero en un tono ¿qué? De burla, como en la iglesia, como en la actualidad, un miembro de la iglesia que quiere seguir en el trabajo, en la iglesia, ¿qué le empiezan a decir? Como el hermano Oránez que le decían del curita, allá donde, ¿verdad? A mí también me decían en el trabajo, de varios apodos, ¿no? Ay, mira los santos, ¿verdad? Entonces dice que estos hermanos tuvieron una visión de proclamar el evangelio, ¿no? De predicarlo en todas partes, y se les conoce como metodistas por un término como despectivo, por ser muy metódicos en el estudio, en la aplicación de todo lo que hacían. Mira, somos metodistas, ¿no? Y así les empezaron a nombrar. Pero dice que ellos empezaron a predicar la palabra de Dios, vinieron a Estados Unidos, regresaron, conocieron a uno de ellos, pues, del grupito era un hermano que el hermano ahora nos ha hablado de él, de George Whitefield. Dice que fue contemporáneo de ellos. Era evangelista. Ajá. Entonces, pero ahí vamos a ver que se desprenden los evangelistas, ¿no? Entonces, dice que este grupo de creyentes, de hermanos, fueron muy fervorosos en la predicación. Muy fervorosos en la predicación. Entonces llegó el momento que empezaron a predicar, como George Whitefield dice que le gustaba predicar al cielo abierto. O sea, el anglicanismo, como muchas de las denominaciones, pues hacen sus reuniones, sus predicaciones en un templo, y más el anglicanismo que tenía todo ese protocolo inglés, pero que este hombre los convenció a John Wesley como que no estaba muy de acuerdo, pero dice que bueno, aceptó, y era tanta la respuesta de la gente que empezaron como a hacer las cosas ya no conforme al protocolo de la iglesia anglicana. A la final tuvieron problemas
y hubo esta separación aquí La congregacionalista. de los metodistas, ¿sí? Los metodistas, ¿no? Los metodistas, aquí estamos, los metodistas. Aquí Este es congregacionalistas, ¿no? bueno, los congregacionalistas también surgieron de la iglesia anglicana, porque decían está muy llena de rituales y como que es muy pesado todo ello, ¿no? Dijeron nosotros vamos a crear un grupo. Fíjense, en la iglesia anglicana, un poquito antes, me voy a ir un poco aquí en esta rama. En la iglesia anglicana empezó a haber disconformidad, porque recuerden que traía raíces todavía, o tradiciones o costumbres romanas. Entonces surgió aquí este grupo que le llamaron los puritanos. Decir, es que nosotros no estamos de acuerdo con tanto bla bla bla, nosotros queremos vivir la vida cristiana, cristocéntrica, e intentaron reformar la iglesia, pero no lo lograron. Hubo otros que dijeron, no, definitivamente no lo vamos a hacer, no lo vamos a lograr, y se separaron, o se les llamó los separatistas. Aquí no aparecen, ¿no? Entonces dice que crearon la iglesia congregacionalista. Aquí surgió la iglesia congregacionalista de estos separatistas, que decían, cada congregación debe manejarse de manera independiente y autónoma por sus propios asuntos. Se empezaron a formar congregaciones donde sí de ellos, cada iglesia debe de ser autónoma, no debe estar regida por un sistema eclesiástico, ¿no? Bueno, es amplísimo el tema, pero no quiero cansarlos. Entonces salen los congregacionalistas, y de aquí, de esta rama, también de la iglesia anglicana, salen los bautistas. Hay una controversia en cuanto al origen de la denominación bautista. Ellos, los bautistas, van a decir, pero también en todas las denominaciones ha habido, ¿cómo le podemos llamar? Descomposición o división. Es más, si te dicen, tú eres de la iglesia presbiteriana, sí, en la iglesia presbiteriana ya ordenan pastoras. En iglesias presbiterianas sí. O aceptan a los homosexuales, gays, matrimonios, ¿verdad? O matrimonios esos. Pero ha habido en cada una separaciones. O sea, por eso son válidas las separaciones cuando se trata de permanecer en la doctrina bíblica, ¿no? Entonces, algunos bautistas dicen, no, nosotros no venimos de los anabaptistas, aunque sí practicamos ciertas cosas, como que el bautismo infante no es... O bautismo por inmersión. O por inmersión le dan mucho énfasis, pero ellos no estuvieron de acuerdo en este bautismo que practicaba la iglesia anglicana y todas esas tradiciones, ¿no? Entonces vemos que ellos también surgen de aquí, y de esta corriente ya en Estados Unidos en 1845 salen los adventistas, que nosotros no la consideramos como tal totalmente bíblica o reformada. ¿Por qué? ¿Qué tienen los bautistas? Los adventistas, pues que todavía quieren aplicar los rituales de Moisés, guardar el sábado y cosas así, ¿no? Entonces vean todo lo que se desprendió de la iglesia anglicana. No sé si hay algo aquí, alguna duda o algo que deseen comentar. Sí, hermanos, para que sepamos, hermanos, que de la iglesia presbiteriana se separaron los russelistas con Taze Russell. O sea, ellos tienen su origen presbiteriano. Sí, uno que no estuvo de acuerdo en la soberanía de Dios, ¿no? Exacto. Digo, de aquí han surgido muchísimas, pero estas son las más importantes, ¿no? Dentro del presbiterianismo, pues, ¿qué ha surgido? Pues para empezar nosotros, ¿no? Y así muchos otros, ¿no? Que no estamos de acuerdo, y ha ido habiendo estas separaciones. ¿Algo que deseen agregar hasta aquí? Sí, hermano, es que también es bueno aclararles que muchas iglesias anglicanas, e inclusive los anabaptistas, no aceptan la gracia de Dios. Ellos consideran que el hombre pone parte de su, o sea, colabora para la salvación. Bueno, dentro de la iglesia metodista, de sus principales fundadores, Wesley y Whitfield
regresó al Sí, presbiterianismo. Whitfield Sí. fue prescalvinista, o sea, con ideas calvinistas, pero los Wesley tenían la tendencia arminianista. Ajá. Arminio fue un teólogo que decía, Cristo murió por todos, ya depende del hombre que lo quiera aceptar, ¿no? A la vez Cristo murió por todos y por nadie, porque a la final depende del hombre que lo quiera aceptar, ¿no? Entonces decía, la decisión final está en el hombre. Ese es el arminianismo de Jacobo Arminio. Mientras que Calvino decía, porque así lo dice la palabra de Dios, el hombre en un estado muerto espiritualmente, ¿cómo va a poder tomar una determinación de aceptar a Cristo? ¿Se puede? Es como, imagínense, vamos a suponer que hay un cadáver, un muerto, que está en su ataúd, está muerto, y a un lado le pusieran la medicina, una pastilla, que dijera, tómate esta pastilla y vas a volver a vivir. Ahí está la medicina, nomás tómatela y vuelves a vivir. ¿Sería posible eso? Porque está totalmente muerto. Entonces, necesita Dios aplicarle la medicina, ¿no? En el caso del muerto espiritual, el hombre como nace, como nacemos todos, nacemos muertos espiritualmente y no podemos tomarnos la medicina que es el Evangelio, la fe en Cristo, para que vivamos, ¿no? Y dice el arminianismo, no, si tú te lo tomas, al final la decisión es tuya. Ahí está Cristo, ofreció expiación por todos. Y hay arminianismo ahorita. Ah, no, sí lo hay. Entonces, el calvinismo dice, no, Dios es el que hace todo. Te da a ti la medicina y te hace venir a Cristo, ¿no? Es la iglesia wesleyana. Ajá. Entonces, hay una división después de esto. Murió Juan Wesley y Whitfield con su doctrina calvinista, otra vez una desviación. Entonces, hay iglesia metodista que tiene doctrinas calvinistas e iglesia metodista que tiene tipo pentecostal. tipo arminio, ¿no? O sea, ha habido unas mezclas muy grandes, ¿no? Bueno, no sé si hay algo más quieran agregar o preguntar, hermano. ¿Sí queda claro o no? Sí. Solo los metodistas, a pesar de ser reformados, ellos le dan un sentido muy fuerte al Espíritu Santo. Ellos Le llaman la segunda gracia. Ah, ¿por qué? Porque miren, John Wesley decía, se reciben dos gracias. La primera es que Dios te convierte y la segunda es que te hace vivir en la santidad. Y esto puede surgir de manera como lo profesamos nosotros, por la idea calvinista, que es un proceso gradual. Pero él decía, pero él puede ser también inmediato, ¿no? Yo cuando leí esto me quedé así, ¿verdad? Día 6. Tú lo puedes recibir de inmediato. Y de ahí surgió la idea de que era una segunda gracia, que al recibir el Espíritu Santo tú podías hacer cosas sorprendentes, espectaculares, y por ahí vino el movimiento pentecostés. Ahora y viene la tercera ola, los neopentecostales. los neopentecostales. Bueno, la historia es muy larga, ¿no? Entonces, O la tercera gracia también le conocen. Y surge junto con el movimiento hippie allá en los Estados Unidos. así es, el movimiento pentecostés surgió en Estados Unidos. Yo leía un artículo que decía, ¿por qué ha proliferado tanto el pentecostalismo? Y decía ¿cómo le podemos llamar? Un estudioso. Dice, es que mira, en los países más subdesarrollados pasaba lo siguiente. Imagínate en una aldea por allá, en una ciudad pobre, que no hay ni médicos, no hay nada. Y de repente caía alguien en un estado de enfermedad. ¿Y a quién acudimos? No, es que ese predicador dice que en la oración hay mucho poder, ¿no? Y entonces acudían y influenciados por esta don del bautismo del Espíritu Santo que te hace hablar en lenguas y hacer esos milagros, se popularizó mucho el pentecostalismo, ¿no? ¿Sí? No sé si alguna duda, hermanos. Luego no están cerrando los ojos. No sé si estén pensando o viendo para adentro, ¿no? Bueno, entonces los anabaptistas, acuérdense que el tercer movimiento que surgió
se convirtieron después en lo que ahora conocemos ¿qué? Como los ¿sí? Emigraron con algunas colonias de Estados Unidos, están ubicados en el norte de México, en Chihuahua. Generalmente ellos proclaman la pacificación, el vivir en fraternidad, pero también sus orígenes están en la Reforma. Han tenido mucha influencia, ¿no? en este pacifismo que ellos proclaman. Como todo, también han tenido sus momentos de escándalo, ¿no? Bueno, entonces de aquí vamos a ver que surge el movimiento que se llamó los evangélicos o evangelistas, ¿no? Déjenme buscarlo por aquí lo tengo, para que vean las notas. Esto que yo encontré. ¿Y por qué? Pues, este movimiento en el siglo XVIII, antes del siglo XVIII, como que las iglesias estaban muy ocupadas con su doctrina histórica y su relación con el poder, ¿no? Todavía, y en muchos formulismos. Entonces, en este entorno de inconformidad con las iglesias establecidas nació el movimiento evangélico o evangelista. Enfatizaban en la conversión personal, en la Biblia y el trabajo misionero, ¿verdad? Dice, no, ¿qué estamos haciendo en las iglesias? Vamos a predicar el evangelio, vamos a proclamarlo, no tanto en las tradiciones o la forma de gobierno, como lo hacían las iglesias que teníamos hasta aquí, ¿no? Porque como que se estaban dando forma y cierto lineamiento. Nosotros vamos a salir y a predicar. Entonces dice que se caracterizaron por su organización para hacer campañas evangelistas, ¿sí? ¿Sí? Entonces así es como surge la iglesia de los evangelistas, y de aquí en Estados Unidos surge el movimiento pentecostalista. Ahí por el año 1860 surgen las grandes masas de los misioneros. Entre ellos está Jonathan Edwards. Precisamente Jonathan Edwards fue un fomentador o fundador de este movimiento. Y ya más reciente, hermanos, está el movimiento de Gigi Álvarez, que le llaman, el otro señor que inclusive visita el Vaticano. Creo que todavía vive, se me fue el nombre ahorita, hermano, pero surge de ahí. Bueno, entonces recuerden, los pentecostistas o pentecostalistas recalcan mucho lo que dice el libro de los Hechos cuando viene el Espíritu Santo. Dice, ¿qué eran las manifestaciones? Las lenguas, los milagros, ¿no? Dice, ahí cuando viene ese bautismo del Espíritu Santo, se va a ver, se va a notar en la persona que debe de forzosamente manifestarlo al exterior con sanidades, sobre todo el hablar en lenguas, ¿no? Le dieron mucho recalco a la doctrina del bautismo del Espíritu Santo con los dones, ¿sí? Y vemos los movimientos carismáticos, todo, hermano. Hay que recalcar que surge el neopentecostalismo. El neopentecostalismo, neo quiere decir el nuevo, ¿no? El nuevo, o los movimientos carismáticos. ¿Qué es carisma? Es un don, ¿no? Entonces, es un don. Cuando tú fuiste convertido y bautizado por el Espíritu Santo, recibiste un don, y ese don es sanidades, es predicaciones, todo lo que ellos mencionan, ¿no? Y le dan mucho énfasis, y el ¿no? énfasis al continuacionismo. Es decir, por ejemplo, estos teólogos que se dedicaron a profundizar en la palabra de Dios dijeron, es que los milagros tuvieron un propósito. Primero, cuando Moisés fue llamado y enviado a Faraón y a los israelitas, a los hebreos que vivían en Egipto, Dios le dio ese don para autentificarlo y que vieran que lo que él hacía era de parte de Dios. Después, cuando viene el Señor Jesucristo, para que vieran, ¿no?, que era Dios con él, ¿qué cosa hizo? Muchísimos milagros, para que autentificaran.
Y después cuando Él envía a los apóstoles, les da ese poder de los milagros, era como su credencial. Entonces en el pentecostalismo o el neopentecostalismo recalcan eso. Si tú eres cristiano y tienes el Espíritu de Dios, tu credencial es que hables en lenguas, hagas don de sanidades y todo lo que menciona, lo que hacían los apóstoles. Pero recuerden, hermanos, recuerden algo importantísimo. Muchas de las personas que fueron sanadas por el propio Señor Jesucristo, y para muestra un botón, cuando Cristo sana a los 10 leprosos, ¿cuántos volvieron verdaderamente a Dios a darle gracias? Y cuando el Señor multiplicó los panes con esas señales portentosas, ¿cuántos se convirtieron? Dice que se fueron cuando les habló duro. Los milagros autentificaron, pero los milagros no es el medio por el cual se va a convertir la persona, ¿no? Porque los que veían al Señor Jesucristo como algo muy grande, un maestro venido del cielo, después gritaban: crucifícalo. La palabra de Dios es el medio que Dios determinó, así lo quiso Él, para que la fe llegara al hombre y se convirtiera. ¿Sí? ¿Dios va a convertir al hombre por medio de milagros? ¿Lo puede hacer? Sí. Y eso es lo que quiero que los hermanos aprendan, que Dios puede hacer milagros. Puede hacer milagros, claro. Pero no con un milagro de nombre. No un espectáculo, porque recuerden, miren, vamos a suponer que aquí surgiera un hermano que hiciera milagros, ¿verdad? Tendríamos llena. Como tienen los santuarios católicos, la imagen fulana que se apareció es milagrosísima. Vamos todos para allá. Pero abandonan la vida de pecado, ya que fueron sanados, ¿qué pasa? Ahí nos vemos Dios, ¿no? Entonces, la fe es por el oír la palabra de Dios. Entonces, muchos de estos movimientos se van más bien por esa parte, ¿no? No estoy diciendo que no sean cristianos verdaderos, ¿no? Pero se le da mucho énfasis a lo que se ve, ¿sí? A lo que se ve. No estoy en contra, yo no niego que Dios pueda hacer milagros, claro que los puede hacer. Decía un predicador, decía ese predicador, yo soy cesacionista, es para decir, ya no son necesarios los milagros, pero Dios no, ¿verdad? Porque Dios lo puede hacer, claro que lo puede hacer, ¿no? Pero más bien nosotros nos vamos a enfocar en ¿qué? En la palabra de Dios, ¿sí? En la palabra de Dios. Y como hemos predicado aquí, ser llenos de la palabra de Dios es ser llenos del Espíritu, o ser llenos del Espíritu es ser llenos de la palabra. ¿Cómo vamos a ver la manifestación del Espíritu Santo en nosotros? Por lo que dice Gálatas: mansedumbre, templanza, piedad, santidad, y tantas cosas, ¿no? No tengo el Espíritu de Dios y no voy a hablar en lenguas. Las lenguas Dios las puede utilizar, pero nosotros creemos, por lo que hemos estudiado, pues que ya no es necesario en este tiempo. Y si hay una lengua, que haya un traductor, dice la palabra, ¿sí? Entonces, vemos cómo estas denominaciones surgen precisamente de acá, del movimiento reformado, que ha habido una mezcla tremenda de unos con otros, ¿no? Pero aquí lo importante es que nosotros nos mantengamos ¿en qué? En la palabra de Dios. En la palabra de Dios, porque hay cristianos que tienen, por decirlo así, denominación presbiteriana, pero que a la final tienen arminianismo y cosas así. Lo fundamental de esto, de todo esto, puede haber diversidad a lo mejor en denominaciones, pero algo debe de haber común, que nosotros consideramos que son nuestros hermanos en Cristo. Que si algunos creen que el bautismo es de una forma, que el culto es de otra, que el milenio va a ser así, que no va a haber milenio, que si habrá arrebato, no habrá arrebato, esas son doctrinas secundarias que no deben de causar como tal pleito. Pues lo que nos une debe de ser lo que surgió precisamente de esos movimientos reformadores. Solo a Dios, ¿qué? La gloria. Solamente la Escritura. Solamente la fe en Cristo te salva. Solo Cristo. ¿Y qué más? Y solamente la gracia. ¿Sí? Eso es lo que debe de unir. Ahora, han surgido otros movimientos terribles que se han apartado de estas denominaciones, se han apartado y han abandonado estos puntos doctrinales. Eso no los podemos considerar
como hermanos. Por ejemplo, los testigos de Jehová, aunque surgieron del presbiterianismo, ellos niegan la divinidad de Cristo, ¿no? ¿Sí? Entonces, no se pueden considerar como una iglesia cristiana, podríamos llamarlo con bases reformadas. Y para que se den cuenta los hermanos que esas, no llamamos doctrinas, están continuamente Cambiando. Antes los testigos no Los adventistas también sabemos que ellos no descansan solo en Cristo, sino que también en las obras, en la obra del sábado, en guardar el sábado, en abstenerse de ciertas cosas, ¿no? Y también, Entonces ya no solamente la gracia. y tienen muy en alto las profecías De Elena White, ellos porque precisamente el esposo de Elena White fue uno de los que fundaron el adventista. Pero sabes que también aquí hay un punto importante. Las iglesias históricas son cristocéntricas. Y podemos ver cómo mucho de la iglesia pentecostal, algunas, todas las que se han ido, por ejemplo, hacia el lado a que el hombre decide, tienen una parte en la que impacta de que tú puedes sacar un beneficio de Dios. O sea, cuando hay una predicación temática y te dan Pues más... el evangelio de la prosperidad que anda ya por acá, ¿no? Exacto. A ver, yo sigo a Dios porque me va a bendecir y me va a sanar y me va, entonces están populosas esas congregaciones porque van a buscar un beneficio y no van con el fin de dar la gloria a Dios y a Cristo. Eso hay que recalcar a los Sí. hermanos, que si vienen al templo, que no vengamos porque Dios me dé dinerito No. esta semana, porque no, venimos a adorarle porque nos ha dado vida eterna. Así es. Tenemos que entender. Muchos vienen para que les vaya bien. Tenemos que entender el principio de la reforma. No vivir en las tradiciones, no vivir nuestra vida para nosotros mismos, ¿no? Venimos a Dios porque hemos aprendido por la palabra de Dios y retomado por los reformadores que a Dios la gloria, por ejemplo, ¿no? ¿A qué vas a la iglesia? A honrar a Dios, a alabar a Dios. Así vivas como vivas, pobre, lo que sea, pero Dios te ha dado la salvación y ese es el primer motor que debe de impulsar al creyente a buscar a Dios y adorarle, darle las gracias por ese, podríamos llamarle solo hecho, que es lo más grande, ¿no? ¿Sí? No buscando un beneficio, es que voy a ir porque voy a hacer miedo, porque voy a sacar partido, Dios me va a bendecir, me va a dar salud, me va a dar mi trabajo. Todo eso se practica en la iglesia romana. Y de hecho esas cosas Dios sabe que las necesitamos. Sí. Que si Si nosotros buscamos el reino de Dios primeramente y su justicia, todo lo demás Dios nos lo va a dar. podrá por añadir. Sí. No sé si hay alguna duda, alguna pregunta hasta acá. El concepto de Señor, por ejemplo, cuando vemos un faraón, que no necesariamente, no te atreverías ni a voltear a verlo, hay lo mismo que con Hirohito. Igual a Dios, el que lo vea, morirá. Pero ese concepto lo hemos desechado por el que tenemos ahora de denigrar a nuestros dirigentes. Ajá. Y que ellos mismos se autodestruyen. Y este concepto de que tú tienes un Dios, pero es demasiado grande, o sea, deberíamos volver a pensar en eso, ¿no? En la grandiosidad de Dios. No sé si en la tarde veamos algo de los pre-reformadores. Usted pudiera, de lo que ya tiene. Tengo por ahí varias Ajá. posiciones. De estos, precisamente porque miren, aquí es donde se da esto, pero antes de esto hubo muchos hermanos que Dios siempre tuvo un pueblo fiel y no todos se corrompieron aquí dentro de la iglesia católica. Estaba leyendo, les decía a los hermanos la historia de Pedro Baldo, se escribe con W, Baldo, que era español, creo. Allá por 1100 y cacho, o sea, todavía 500 años antes. Dice que este hombre era un rico comerciante y que dedicado totalmente a sus negocios, que tenía un amigo muy querido, muy cercano, y que sorpresivamente su amigo murió y lo hizo reflexionar, ¿no? Que no era eterno y que de nada le iba a servir
todo lo que tenía y después que viene, ¿no? Dice que se acercó a un clérigo católico, le dijo, ¿verdad? Oye, pues el clérigo católico era la autoridad, ¿no? Que abría las puertas del cielo, porque así lo dice, ¿no? Oye, ¿qué tengo que hacer? Como el joven rico aquel, ¿no? Para tener la vida eterna. Cuando a Pablo le pregunta al carcelero de Filipo, ¿qué haré para tener la vida eterna? ¿Qué le dijo? Cree en el Señor Jesucristo. Pero el Señor Jesucristo le da una enseñanza a un joven que se jactaba de que él era piadoso y le dijo, ¿verdad? Pues vende todo lo que tienes, ¿no? Porque has guardado toda la ley para que seas perfecto, vende todo lo que tienes. Entonces que este clérigo le respondió, sí, y en tono sarcástico le dijo, porque sabía que era rico, ¿no? Pues todo lo que tienes dáselo a los pobres. Y dice que este hombre lo tomó literalmente, pues, o sea, era tanta su intención o su deseo de ser salvo, porque había visto a su hermano, pues, digo a su amigo, que quién sabe cuál era su destino, que él fue y lo hizo, pero no dio sus bienes a la iglesia, sino que él empezó a repartirlos a los pobres y que consiguió un ejemplar de las escrituras y las mandó a otro, porque no había imprenta, a mano, y las empezó a repartir, cosa que él las leyó, ¿verdad? Y vio lo que había, ¿no? Entonces, digo, esos fueron antes de la Reforma, pues ya se imaginarán, fue perseguido después por los clérigos, ¿no? Y muchos empezaron a tomar su enseñanza, su doctrina que él proclamaba, y se les llamó los valdenses, por ejemplo, ¿no? ¿Sí? ¿Faltan quién? Los bautistas. Los bautistas están aquí. Los bautistas, ¿sí? Que también surgieron del anglicanismo, porque también estaban en contra de tanta ceremonia que había. Déjenme por aquí, les voy a leer algo que anoté. Los bautistas. Dice que fue un movimiento iniciado en 1609 en Ámsterdam por los pastores ingleses John Smith y Thomas Helwys. Dice, enfatizaban el nuevo nacimiento y el bautismo del creyente por inmersión. Ellos no les agradaba que los confundieran con los anabaptistas, ¿no? Dice que hacían un énfasis en el bautismo del creyente por inmersión, la autonomía de cada iglesia local, autoridad congregacional, en la separación de la iglesia de Inglaterra en Roma en 1534 por Enrique VIII. Muchos ingleses permanecieron fieles a la iglesia de Inglaterra tal como existía. Sin embargo, otros rechazaron lo que consideraban prácticas antibíblicas dentro de la iglesia anglicana. Por eso aquí vemos que se separan, ¿no? ¿Sí? Dice antibíblicas dentro de la iglesia anglicana, e intentaron purificar la iglesia. Otros se separaron y ahí surgieron los separatistas y se apegaron. Porque las dos corrientes más poderosas, más conservadoras de las que Dios ha guardado es el bautista reformado y el presbiteriano reformado. Hay bautistas también, hay bautistas que no son reformados, ¿no? Exacto. O sea, ha habido una diversificación. ¿Por qué? Porque se aparta de la palabra de Dios, ¿no? Entonces, en 1609 un pastor separatista, John Smith, no es el Smith de los mormones, se formó una congregación en Ámsterdam porque lo empezaron a perseguir y se fue a Ámsterdam, Holanda, y allá formó una iglesia y allá había más libertad, ¿no? Y ahí funda la iglesia. Después tuvo contacto con anabaptistas y total que surgió por ahí la iglesia bautista. Pero ¿cuál es lo distintivo de la iglesia bautista a nosotros? Que ellos no practican el bautismo de infantes. Otra, no tienen una iglesia dirigida por presbíteros, sino que cada iglesia es... Son iglesias locales. Yo no sé si se acuerda usted del hermano Oscar, no sé en qué seminario estaba estudiando, porque decía, ¿por qué no la iglesia, cada una iglesia debe de, con la ayuda de Dios y con sus propios hermanos, debe de autodirigirse y ser autónoma? Porque estas reuniones de presbiterio y de consistorio, ¿no? Existe mucho peligro. Pero no tenía todo, porque una iglesia local se puede formar bautistamente hasta que hay 3 presbíteros. Bueno, entonces, miren, pero eso es en cuanto, porque hay bautistas que han adoptado el sistema de ancianos también, pero fíjense, la iglesia presbiteriana
como el sistema que nosotros tenemos, es bíblica en cuanto a su forma de gobierno, por eso se llama presbiteriana, porque está gobernada o dirigida, ya sabes que la cabeza es Cristo, ¿no? Pero en la forma local es supervisada o dirigida o guiada por hermanos, como lo describe Pablo a Timoteo, que sean prudentes, que tengan esas virtudes para que vigilen a los otros hermanos nuevos, ¿sí? Entonces, así está establecido este cuerpo eclesiástico que se llama, o ¿cómo le llaman? Jurídico, que se llama consistorio, ¿sí? Eso es establecido por la palabra de Dios. Y a su vez este cuerpo consistorio está supervisado por otro tribunal superior. A ver aquí, menos que ya son viejos bautistas, presbiterianos, ¿cuántas iglesias se requieren para formar un presbiterio? La primera autoridad en la iglesia presbiteriana es el consistorio. Está formado por ancianos y un pastor, ¿no? Un anciano que se dedica a la enseñanza. Ahora, después la siguiente tribunal, ¿cómo se llama? A ver, no contesten los viejos ya, que menos sean ancianos. ¿Se llama cómo? Presbiterio. A ver, Isaac, que estás bostezando. ¿Cuántas iglesias se requieren para formar un presbiterio? Es que eso es lo que tenemos que saber, hermanos. ¿Y qué es el presbiterianismo? Yo, ¿saben qué? Antes de ser protestante, allá cuando yo era del mundo, los protestantes eran todos allá, ¿no? Y de repente yo tengo un amigo en México que vive en una calle y dice ahí iglesia metodista en la placa. Pues sabíamos que eran protestantes. Y una vez, porque el pastor de ahí lo conocía a él, que era electricista, dice, oye, ¿cuándo vienes a arreglar la instalación? Y me dijo, vamos aquí, pues, se reúnen acá. Y llegó y tocó, ¿no? Y salió una hermana, me imagino, ¿no? Sí, dígame, ¿a quién buscaba? ¿Estará el borreguero? Y se queda aquí, sí, el borreguero, ha de decir usted el pastor. Bueno, pues ese, ¿no? Entonces, oye, metodista, ¿y qué será metodista? ¿Quién sabe? Había visto edificios, iglesia presbiteriana, ¿no? ¿Y qué será el presbiterianismo, no? Se me hacía como cosa de herejía. Para recordar a los hermanos, un presbiterio al menos se necesitan 5 iglesias, bien constituidas con sus ancianos. Es que eso es lo que tenemos que saber, hermanos. Y para establecer un presbiterio se requieren al menos, creo que, bueno, después el siguiente tribunal es el sínodo. Y para que se forme el sínodo se necesitan 3 presbiterios. Y después viene una asamblea que se necesitan 3 sínodos. Pero en la iglesia conservadora a la que pertenecemos no hay todavía asamblea, porque no hay todavía más sínodos, solamente hay uno, ¿no? Sí, entonces eso es lo que tenemos que saber, hermanos. A ver, presbiterianos sí, porque como dice Pedro, que sepan dar razón de lo que creen, ¿no? ¿Por qué? Pues porque mi amigo me predicó y se me hizo bonito y ahí acudo. Pero ¿conoces otras formas de gobierno de la iglesia? No, pero pues, ¿y cómo sabes que la que estás es bíblica o no? Yo, fíjense, hermanos, yo les voy a dar parte de un testimonio personal. Yo había leído algo de la Biblia, pero ¿saben qué era? Yo sabía que estaba mal, porque ya había leído la Biblia parte, ¿no? Y se hace en mi pecado, ¿verdad? En todo lo que tenía. Señor, yo no tengo problema, por decirlo así, en cambiar de donde estoy. Mi temor es que vaya a caer en una iglesia que sea mentira, ¿no? Pero ese era mi temor, porque yo sabía que estaba mal y quería salirme, ¿verdad? Porque yo estaba mal y se tolera mucho el pecado en toda la iglesia, y muchos así están, pero mi temor era no llegar, no sé, con los roselistas o con los adventistas. Y Dios, ¿verdad? Como dice el pastor Daniel, ¿por qué soy presbiteriano? Porque aquí me puso, pero conozco y sé dar cuenta de mi fe de manera templada a quienes le lo
pregunta, ¿no? ¿Por qué presbiteriano? Por esto, por esto y por esto. Y aquí están las bases bíblicas, ¿no? Y de dónde venimos, ¿sí, hermanos? Es importantísimo que conozcamos nosotros nuestra historia. Bueno, pues, no sé, si algo quieren agregar, ¿verdad? Aquí tengo estas, tengo como 5 copias, si alguien las quiere. Está en internet, ¿eh? Busquen esta página. Ya lo tenemos. ¿Eh? Lo compartimos. Hay varias, pero esta se me hizo la más... Sí, Gracias. Es el mismo. la va a pasar Ahí está. Keniel, Pasen al grupo para que lo vean.